Desde muy joven encontré en el espacio lírico y en el pulso verbal de Caballero Bonal un lugar donde quedarme a vivir. La capacidad de asombro que mantiene su escritura, la capacidad de sorpresa y la combustión con la que él va articulando el idioma, para mí, cuando tenía 16, 17 años, que es el momento en el que descubro la poesía de Pepe, se convirtió casi en un espacio donde quedarse a vivir. Con el tiempo yo he ido siguiendo con puntualidad rigurosa la expedición literaria de Caballero Bonal, también la narrativa, las memorias, los estudios sobre flamenco, que cada vez me interesan más, y iba descubriendo que aquel poeta, frente a otros de su generación que iban atemperando el tono, atemperando la voz y sobre todo la actitud cívica y la capacidad de pensamiento crítico que él ha tenido desde el origen, como decía, en vez de ir atemperándola, en Pepe iba alcanzando un mayor nivel de ebullición. Cuando publicó, ahora hablaré de lo que venía a hablar, pero es que las palabras de Pepe Jurado me han llevado un poco a pensar cómo empecé yo a leer a Caballero Bonal. Cuando apareció Manual de Infractores, a mí me sorprendió mucho ese libro. Antes había publicado Diario de Argónita, que para mí es uno de los libros de poemas que tiene los mejores broches, los mejores últimos versos de la poesía española de los últimos 50 años. Cuando apareció Manual de Infractores, yo descubrí que Pepe Caballero Bonal, más allá de ser ese maestro que tiene en el rigor y en la alucinación dos de los puntales de su aventura poética, era sobre todo un hombre que estaba haciendo el libro que nos correspondía hacer a los que entonces aún éramos jóvenes o éramos más jóvenes, es decir, aquellos que teníamos veintitantos años o casi 30, es decir, aquel libro de insubordinación, aquel libro de desacato, aquel libro de insurgente, ese libro de desafíos que estaba mirando el presente, incluso mirando la actualidad, que no es lo mismo, pero mirando el presente y la actualidad y dándose cuenta de que todo aquel trampantojo de mentiras se iba a convertir al fin y al cabo en un sedimento de un mundo que probablemente vendría siendo mucho peor, como efectivamente se ha cumplido. En aquel nuevo ciclo, que yo y él y tantos de los que son buenos estudiosos de su poesía reconocen a partir de Manual de Infractores, es cuando yo creo que Pepe Caballero Bonal adquiere un nuevo perfil, una nueva cara o un nuevo salto hacia adelante de su obra, y es por ese motivo, por el hombre que se sienta a mirar y pone en acción el pensamiento crítico. Aquel señor que no solo deja la vida pasar y ya vive un poco de la renta de lo mucho hecho, sino que considera que su actitud intelectual, sentimental, casi molecular, tiene que estar cada vez más firme y más implicada con todo aquello que el presente escupe a la cara, ¿no? Ahí fue cuando yo encontré en Pepe Caballero Bonal y en su poesía otro nuevo espacio de asombro, otro nuevo espacio de sorpresa, porque Pepe, con sus 80 y tantos años, como él dice muy bien, con cierto humor, a esa edad ya la poesía casi se ha evaporado, casi no existe, la poesía, por decirlo de un modo casi como una butad, es un género de juventud, y él consiguió imprimarle a su escritura esa juventud que él ya vivió y apuró hasta el extremo en los años que le correspondían, pero que sin embargo venía a hacer de su poesía un nuevo mensaje y una nueva estafeta de afectos. Yo creo que en la última poesía de Caballero Bonal nos reunimos muchísima gente alrededor del Caballero Bonal, que había dejado esa condición algo críptica que tenía en libros como Descrédito del héroe o del Laberinto de Fortuna, para encontrar a ese ser que se podía convertir también en una brújula, por admiración, por carácter y por destino, en una brújula de la tradición o de la generación que veníamos, mejor dicho, de la generación, perdón, que veníamos después. Y ahí es donde se ve realmente el pulso de un escritor total. Yo creo que Caballero Bonal es uno de los grandes escritores completos que tiene la tradición española de los últimos 50 años, porque no solo ha sabido modular su poesía hacia los espacios que la emoción le ha ido dictando en cada momento, sino que a la vez en la narrativa y en los ensayos y en el flamenco ha ido componiendo todo un cuerpo que es de una coherencia asombrosa. Creo que pocos autores como él pueden ser vistos en panorámica con esa cadencia tan sostenida en el paisaje de su obra y de su escritura, y muy pocos, sobre todo, han sabido renovar
y reinventar de algún modo, o por lo menos sacarle astillas al gran madero que ya tenía construido, sacarle astillas y abrir nuevas trochas o nuevas rutas y nuevas itinerancias por su propia escritura y sobre todo por su propia condición de pensador del presente. Yo creo que Pepe es un gran pensador del presente, es un hombre muy enfadado en el mejor sentido de la palabra, porque es un hombre que no se ha dejado, y sin me permitir la vulgaridad, no se ha dejado mamonear por todo lo que el acontecimiento de los últimos 20 años ha provocado en otros autores. Es decir, ni la fama, que la tiene, ni el prestigio, que por supuesto lo tiene muy por encima de la fama, ha atemperado a ese lobo bueno que habita dentro del pecho de Caballero Bonal. Yo vengo a hablar en verdad, de otra cosa. He pegado una chapa aquí, pues de estas que pego yo, sin venir a cuento, y me quedo así. Pero yo venía a hablar de otra cosa, venía a hablar de la alucinación y del rigor en la poesía de Caballero Bonal, que es el lugar donde a mí me gusta encontrarme con Caballero Bonal, en esa condición de alucinación y rigor que parece que son como dos conceptos antitéticos y que en verdad, en su caso, me parece que son el principio motriz de una escritura que luego se ramifica por muchos más espacios, pero que tiene siempre como principio o como patrón oro esa alucinación que él es capaz de alcanzar y que algunos otros también tantearon, pero probablemente no con la insistencia y con el tonelaje que él ha propuesto, y sobre todo esa alucinación no está peleada con el rigor. Es decir, la alucinación de Caballero Bonal o de la escritura de Caballero Bonal en los momentos en los que aparece con más poder, y aparece, por supuesto, en los últimos libros, sobre todo en Entreguerras, hay un gran concepto, un gran ¿cómo decirlo?, un gran caudal de alucinación. Eso no está peleado con el rigor. Es decir, el rigor tanto estético como el rigor, digamos, técnico del poema, cosa que es realmente interesante, como alguien que es capaz de abrir compuertas y, bueno, mantenerse dentro de un territorio que siempre pisa tarima flotante, como es la alucinación, no hace que el poema tenga tantos puntos de fuga como para que se escape, ¿no? Y eso es una de las grandes lecciones que yo he ido encontrando en la capacidad, como decía antes, verbal, y en la capacidad de generar con el lenguaje una nueva astronomía, ¿no? Voy a leer, si no os molesta, estos folios para no titubear demasiado, y luego, si queréis, pues vamos hablando, porque yo no creo que sea capaz de ocupar una hora hablando de la alucinación, porque terminaríamos todos bastante quebrados. Dice: el acceso a la escritura de José Manuel Caballero Bonal requiere de una exigente voluntad y de la certeza de estar ingresando en un espacio de amplitudes, no solo por la ya vasta jurisdicción de su obra, sino por el ancho mundo donde se asienta, donde se sostiene, tan poderoso de estructura y de vigor. Cualquier tradición es el resultado de un conjunto de combinaciones selectivas, la concreta construcción de un ámbito que ansiamos hacer escapar de la vigilancia colectiva para convertirlo en territorio de intimidad, de complicidades, de colisiones también, de caprichosas posibilidades. Una arquitectura mutante que no tiene más argumento que la compañía expresiva, una suerte de clandestinidad estética y moral. En ese coto levantado desde lo memorable del hallazgo y desde la inconcreta pasión de lo irrevocable, gravita la confección de una identidad, la nuestra, y a la vez la de nuestro tiempo. De ahí que en la segunda mitad del siglo XX, la obra en marcha de Caballero Bonal camine con indudable autoridad, en parte de la tradición poética de al menos 2 generaciones. Estamos ante un poeta, además de narrador y sabio en las aventuras del flamenco, que ha fundado a su manera una nueva astronomía, y lo ha hecho mirando del otro lado del canon, ajeno a los frentes y revanchas de tanta bulímica teoría literaria que ha marcado lindes y gustos de un modo a veces mostrenco, con escaso afán indagador, en tantas ocasiones, con modales de burro de noria. Caballero Bonal pertenece a la generación del 50 por un azar de fechas, complicidades noctívagas, experiencias personales y alusiones concretas. Pero su poesía de los años de formación viaja de otro modo respecto a la de sus cómplices generacionales, salpicada irremediablemente por los requisitos del grupo, aunque consciente de que su sustancia estaba en regiones más plurales. Toma tragos de solitario en aguas sin marcar. Tiene el surtidor en el lado del barroco, pero antes también en los caladeros del prerrenacimiento, con Juan de Mena y el laberinto de Fortuna como jefes de expedición. Y aun con algunas claves así,
no resulta fácil descifrar por completo su relación de intercambio poético entre el pasado y el presente, entre España y América. En Colombia fijó por unos años residencia. Tampoco está claro cómo se da en él esa combustión, qué reserva o confianza mantiene con la lengua, dónde está el origen de tan largo alcance, cómo es esa singular transformación de leña vieja en fuegos nuevos. Pues estamos definitivamente ante las esferas de un creador que ha elaborado su pensamiento con la dispersión con que se conforma un archipiélago y la conciliación unitaria de quien conoce bien la razón de su destino y de su ser en las letras. En este sentido, Caballero Bonal es un poeta que establece su código de relación con las cosas, con el mundo, a través del punto focal de los símbolos. Y ante lo que algunos pudieran considerar una forma de clausura, en su caso es un estímulo abierto, una confianza en las posibilidades de su voz poética, en la capacidad de evocación que tiene el símbolo y su novedad como fuerza mítica. Este aspecto lo ha estudiado con audacia Aurora Luque en una iluminadora antología, Ruido de muchas aguas, publicada en Visor. Es una invitación espeleológica por los poemas de nuestro autor que tienen su impulso en la noche o en el mar. Y decimos impulso, no argumento. Los poemas de Caballero Bonal no son nunca argumentativos, no vienen a contar nada, sino a expresar lo no contado, aquello que aún queda por decir, lo que sucede en las poderosas regiones del ánimo, del estupor, del rechazo, del insumiso malestar, del asombro, del amor. Vienen desde el fondo de una concepción de la poesía que no acepta el fanatismo de lo real, sino que consigue poner en movimiento una mecánica celeste de profusión o de silencio que es, en verdad, una creencia en la descreencia general de los mecanismos líricos que nacen del trasnoche de las emociones y, como sostiene Luis Antonio de Villena, que tiende al concepto y a la oración apretada de sentidos, senda de un manierismo que llega por la distorsión del discurso a su respiración natural, a su hondo flujo. Una muestra, por ejemplo, es el poema Ítem más de Laberinto de Fortuna, el libro de 1984. Dice el poema: si alguna noche llegas, retrocedes, te vas aproximando a la zona prohibida, no te amilanes de ninguna forma. Entra sin miedo, aunque con miedo lo hagas, en esa punitiva bifurcación del laberinto cuyo riesgo mayor consiste en desear que prevalezca. Quédate donde estabas hace solo un momento, es decir, en la duda. Tal vez aprendas de repente a no creer en nada parecido a esa virtud mugrienta que arrastra a los gregarios. También podrás atestiguar, sin proponértelo, que ninguna verdad es la misma dos veces. La noche y el mar, apuntábamos, pero también el incauto desnivel que va de la vida a la vida, enunciando desde las consideraciones de quien traslada la experiencia a la lengua y a la totalidad. Eso es lo que hace que la poesía del autor de Descrédito del héroe manifieste un imaginario pleno de vigor. Un vigor que es pensamiento lírico y alucinación, reverso de la normalidad, aquello que hace del poema una práctica inédita y una fuga, un tránsito imprevisible que anula la banalidad circundante y renuncia a las soluciones pretendidamente morales. Pues Caballero Bonal tampoco actúa como un moralista, sino que anda más cerca del traductor de perplejidades. Eso es, entre otras muchas cosas, lo que lo hace presente, moderno, cercano a los propósitos indagadores de buena parte de la poesía joven de ahora. Y ya es así desde algunos títulos citados como Descrédito, Laberinto de Fortuna o Diario de Argónida, aunque con más actualidad en Manual de Infractores, Entreguerras o Desaprendizajes. Estos últimos libros son de insubordinación y memoria, de fervor insólito. Manifiestan un voluntario desprecio por las costumbres despreciables, pero a la vez son práctica y rastreo por los bien sedimentados arraigos de esta poesía, aquella que se suscita a sí misma, se propaga a sí misma, se redescubre a sí misma. Y lo hace con la disposición contundente del lenguaje como lugar abierto y jamás techado. Es la forma de establecer esa exigente comunión con las palabras que desarrolla José Manuel Caballero Bonal y por la que expande su indómito habla poético, cargado de voltaje, de colisiones gramaticales de un lado, semánticas en otras,
que llevan hasta la llamarada de una emoción que en su caso trae rumor de choque infructuoso, de resonancia de batalla. La relación del poeta con el idioma es conflictiva y no esquiva el desafío. La aspiración es habitarlo por entero, pero la tentación es asimismo el silencio. Y hay aquí unos versos, un fragmento de un poema que se titula Sobre el imposible oficio de escribir, de Descrédito del héroe, que a mí me gusta mucho y que yo lo relaciono con esto. Por aquella palabra de más que dije entonces, trataría de dar mi vida ahora. Vale algo comprobarlo después de consumidos tantos esfuerzos para no mentir. Pues el silencio es en Caballero Bonal asunto de reflexión sobre su tiempo, sobre la historia y los gestos del hombre dentro de ella. La historia, decíamos, como territorio concreto y como paisaje, pero sobre todo como teatro de colectivas y diabólicas frustraciones, algo que apuntó de este modo el crítico José Olivio Jiménez. Aparece entonces un vínculo que será esclarecedor en la comprensión de la aventura bonaldiana, el segundo Cernuda. Incluso una cierta aspereza de voz poética los acerca, aunque en el caso de nuestro autor siempre paliada por ese filifí barroquizante que es sustancia a veces azotada desde lo lírico y en ocasiones desde la ironía. En ese espacio de los límites sobrevuela la voz grave de Caballero Bonal, que es a la vez fatídica cuando se enfrenta a un mundo gastado y abolido. Y así lo dice, con intención manifiesta, aunque también con esa impugnación de lo rasante en el decir, porque la poesía es celebración y vuelo, expresión que alberga lo que aún no fue fundado. La poesía de Caballero Bonal es una contraorden necesaria al estrecho cerco realista y a la vez una exigencia fabulosa, de tono y ritmo singularísimo, de emoción reveladora, no sólo como estímulo, sino como actitud y redefinición de la vida, de lo real. Y eso nos abruma de autenticidad. El poeta no refleja, recrea, exhibe, muestra, enseña, nunca calca. En Diario de Argónida dice que evocar lo vivido equivale a inventarlo. También lo presiento así. Como Gabriel Miró, un escritor que a él y a mí nos gusta, dice las cosas por insinuación. Su poesía es también concepto y está apretada de sentido. Tiene en lo telúrico el punto de partida y desde ahí va embarcando los hallazgos, desordenando todo aquello que pueda haber de banal en las palabras para darle al idioma un rumbo nuevo, un misterio más abierto, una oscuridad que nos ilumina de un modo impredecible, excitante. Insisto, Caballero Bonal hace tiempo que es el poeta sabio, pero sobre todo el hombre libertino, el desobediente, el insumiso, el ciudadano indignado por la mediocridad circundante, la hipocresía, el detritus generado por una sociedad regida por intereses y oscuros poderes letales. Indignado, decía, por las trampas de una realidad cívica abaratada. Y la poesía es una forma de esquivar tanta inmundicia, pero no desde una malentendida recuperación de la poesía social, sino más bien desde el germen de la protesta, que viene cargada de enorme exigencia estética, desde el zaguán de las palabras que van a ser dichas en voz alta como desafío a lo mezquino. Su escritura es una invitación a pensar de otro modo, a sentir sin miedo la dinamita de las emociones, de las indignaciones, a dejar ver en el poema el aullido de la libertad, la lucidez, el enigma, porque trae una música de calentura, algo así como una lumbre de vida que solo es posible repasar con la ansiedad con que se escucha el crujir de los voltios en un transformador de gran potencia. José Manuel Caballero Bonal es el chamán que no ha perdido la hermosa desenvoltura de mirar más adentro de las cosas y todo aquello que cifra un hombre en su atavío de máscaras, tejiendo y destejiendo su identidad, sus demonios, sus desvaríos, sus certezas, sus pasiones, sus desafectos, su silencio de bosque consumado, su maciza levedad. Y solo es posible esta expedición desde el pulso alucinatorio. Vivir es pasar de un espacio a otro, haciendo lo posible por no golpearse, como adivinó Georges Perec. La palabra poética es también la condición para soportar el abismo, el desencanto, la certeza de un vértigo, los límites de las cosas y de los hombres. Y Caballero Bonal lo sabe, y Caballero Bonal lo explota, y con esa sospecha anticipada nos abruma de autenticidad. Voilà. Bueno. Muchísimas gracias.